Isaías capítulo 42, daremos lectura al versículo número 8. Isaías 42, versículo 8. Le daremos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Una vez más, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hasta ahí le invito a cerrar sus ojos para hacer una oración. Dios eterno, le damos muchas gracias porque nos permite estar reunidos en este lugar llevando a cabo este culto de adoración. Gracias, Señor, porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Y gracias, Señor, porque ahora podemos escuchar el consejo de su palabra. Le pido, Señor, que usted sea quien dirija, que yo pueda menguar en este lugar y que Cristo pueda brillar en esta hora para esta iglesia. Usted, Señor amado, muéstrenos por medio de su palabra lo glorioso y maravilloso que usted es, que la gloria le pertenece solo a usted, que no la comparte con nadie. Guíe, Señor, esta exposición, que usted sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos abierto nuestras Biblias en Isaías capítulo 42, versículo 8. Y el sermón lo he titulado Nuestro glorioso Dios, nuestro glorioso Dios. Yo quiero tratar este tema sobre la gloria de Dios. Y esta frase, la gloria de Dios, generalmente o muy a menudo está en la boca de los creyentes. Cuando oramos, generalmente, ¿qué decimos cuando finalizamos nuestra oración? Señor, ayúdame para que todo sea, o todo lo que he pedido, Señor, que se haga tu voluntad y que sea para tu gloria. Generalmente entonces estamos hablando sobre la gloria de Dios, diciendo estas palabras. Hay iglesias que después de cada acción dan gloria a Dios. Pero entendemos realmente cuál es su significado, o entendemos realmente por qué glorificamos a Dios. Entonces, a través de esta exposición me gustaría tratar aquel tema. En este sermón y con la ayuda de Dios intentaré describir lo que Dios nos reveló por medio de su palabra en cuanto a su gloria. Y para poder seguir con este sermón, lo primero que debo reconocer es que vamos a definir algo que es imposible de definir, por lo menos con completa exactitud. La gloria de Dios es imposible definirla en una palabra u oración, ya que la gloria de Dios es de esas cosas que es más fácil contemplar que definir de manera exacta. Es como aquellas cosas que contemplamos y solo podemos decir, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Es como, no sé si a usted le ha pasado, nuestras palabras para definir la gloria de Dios es como tomar una fotografía. Yo recuerdo siempre cuando me casé, ese momento cuando la novia, ¿no es cierto?, se acerca al altar. Para mí fue un momento maravilloso. Y cuando veo imágenes, fotos muy bonitas, pero yo veo esa foto y digo, esas fotos no son capaces de definir con exactitud lo que yo sentí en ese momento, lo que yo estaba viendo en ese momento. Entonces, de la misma forma, nuestras palabras son como fotografías. Intentan definir algo que es muy difícil de definir y que es más fácil contemplar.
Así como cuando uno contempla una puesta de sol, es difícil decirle a otra persona, qué maravillosa aquella puesta de sol. Con palabras es difícil describirla, pero usted la contempla y dice, wow. Pero aún así hay intentos por definir esto. Lo encontré en algunos diccionarios. Un diccionario teológico dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento la palabra gloria es la palabra hebrea kavod, la cual lleva la idea de pesadez, peso. En el Nuevo Testamento la palabra griega para gloria es doxa, la cual lleva la idea de opinión, juicio, estimar, esplendor, brillo, etc. Es usada para expresar gran honor, alabanza, valor, maravilla, asombro y esplendor. Ahora vamos a ver un poco esta palabra kavod, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento y que se define en nuestra lengua como gloria. Kavod significa algo sustancial o pesado. Honor, esplendor, poder, riqueza, autoridad, magnificencia, fama, dignidad, riquezas y excelencia. La raíz de la palabra kavod es kavad, que significa pesado, glorioso, notable o reconocido. En el Antiguo Testamento el ser pesado representaba un honor, mientras la ligereza, la liviandad, se igualaba a la vanidad, la inestabilidad, lo temporario y vacío. Entonces algo pesado era algo imponente, algo que impone respeto, que es justamente lo contrario a lo que ocurre con lo liviano. Entonces, para hablar sobre la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra kavod, pesado, pesadez. Aquello que tenía honra se usaba con esa palabra, kavod. En cambio, para las cosas deshonrosas se utilizaba la palabra liviano, que en hebreo sería pachás. Mire lo que dice Sofonía 3:4. Sus profetas son livianos, pachás. ¿Por qué son livianos? Porque son hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces estos profetas eran tratados de livianos porque eran personas deshonrosas. Jueces 9:4 también usa esta palabra liviano para referirse a personas deshonrosas. Jueces 9:4 dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y en nuestro lenguaje también tenemos el uso de la palabra peso o liviano. Cuando queremos expresar que alguien tiene honor, que alguien tiene alguna autoridad, nosotros también usamos esas palabras. Por ejemplo, cuando decimos lo que él dijo tiene peso, esas fueron palabras de peso. ¿Qué queremos expresar? Que esa persona honra su palabra. Cuando él habla, su palabra es honorable. Cuando llega a nuestro trabajo el jefe de jefes, ¿qué decimos? Ahí llegó el peso pesado. Cuando llega alguien que no tiene mucha importancia, ¿qué decimos? Él no tiene ningún peso. Pesa menos que un paquete de cabritas. Entonces nosotros también hacemos uso de estas palabras peso, liviano, para definir autoridad, honor. Entonces, kavod, con referencia a Dios, nos dice de su gloria, su esplendor, honor y lo imponente que Él es. Eso en cuanto a la palabra kavod del hebreo. Ahora en el griego, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos esta palabra gloria, es la palabra doxa.
Y aquí hay una definición de esta palabra. Dice, originalmente, una opinión o concepto al cual uno está asido. Así, la palabra denota reputación, fama y la estima que se le da a una persona. La palabra evolucionó hasta llegar a significar honor o gloria. La palabra doxa se refiere a una buena opinión que formamos al observar características positivas en alguien, lo que lo coloca en una posición de honra o gloria. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, reconocemos su posición suprema de honra, su majestuosidad. Entonces, esta palabra doxa, usted observa algo y usted queda maravillado con aquello, y usted lo único que logra decir es, aquello es maravilloso y glorioso. Usted lo observa y logra ver que es maravilloso y glorioso. Entonces, cuando observamos a Dios, reconocemos su posición suprema de honra y majestuosidad. Y lo expresé también de esta forma. Si existiese un podio, imagínense los próximos Juegos Olímpicos, si premiaran al ser más glorioso, y existiese un podio donde se ponga ese ser más glorioso, Dios se llevaría todos los premios. Dios ocuparía todos los lugares. Cuando observamos a Dios, es algo maravilloso. Ahora, en primer lugar, debemos entender que Dios es glorioso en esencia, intrínsecamente. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es. John Piper dice lo siguiente. Él dice así, aquí se intenta una definición. La gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de sus múltiples perfecciones. Me centro en la manifestación de su carácter, su valor y sus atributos. Todas sus perfecciones y grandezas son hermosas tal como se ven, y son muchas. Por eso uso la palabra múltiples. Aquí está en otra oración. La gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de sus múltiples perfecciones. Entonces Dios es glorioso en esencia, ya que sus múltiples perfecciones y atributos son infinitamente bellos e infinitamente grandiosos. Si estudiamos cualquier atributo de Dios, veremos su gloria. Nuestro pastor estaba llevando a cabo una serie de atributos de Dios y cada atributo que él exponía era maravilloso. Cuando observamos la santidad de Dios, ese atributo de Dios que la Escritura hace énfasis, cuando usted lo observa es maravilloso, un Dios separado, un Dios puro, un Dios que no tiene lugar con el pecado, es maravilloso. Cuando observamos la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar y en todo lugar al mismo tiempo completamente, es algo asombroso. Está fuera del espacio y tiempo. Entonces Dios es glorioso en esencia. Usted observa a Dios y logra ver lo maravilloso que Él es. Es glorioso en esencia. No es el hombre el que le dio esa posición de gloria a Dios. Ni a Dios lo hace más glorioso que el hombre le glorifique. Nosotros podríamos no existir y Dios seguiría siendo igual de glorioso. A un presidente, por ejemplo, a él se le otorga ese honor. El honor de presidir un país. Pero no es un honor que le pertenece de forma intrínseca. Pasan los periodos, ¿no es cierto? Y llega otro presidente. Con Dios no es así. Dios está en esa posición de gloria.
Entonces no es el hombre el que le dio esa posición de gloria, ni a Dios lo hace más glorioso que el hombre le glorifique. Ahora quiero que observemos en algunos pasajes de la Biblia cuando la gloria de Dios se hacía presente. Yo voy a dar lectura a algunos pasajes que hablan acerca de cuando se hacía presente la gloria de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice así: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando se manifestó la gloria de Dios en aquel templo que levantó Salomón, ¿qué ocurrió? La gente tuvo reverencia con ese Dios. Alabaron a Dios, adoraron a Dios. Mire lo que ocurre con Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5 dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense también Isaías al tener esta experiencia de ese glorioso Dios. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! ¿Cuántas veces no escucha personas que dicen: no, vimos la gloria de Dios? Uno podría preguntarle: ¿cuántas personas murieron? Porque mire lo que dice también Éxodo 33, 18 al 23. Él entonces dijo, Moisés dijo esto: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Luego Éxodo 34, 29 al 30 nos dice así: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínense lo que ocurría cuando se hacía presente la gloria de Dios. Los hombres tenían temor. Los hombres solo podían humillarse y adorar a ese Dios glorioso.
Entonces eso ocurría cuando se hacía presente la gloria de Dios. Ahora quiero también que veamos en las cosas donde vemos manifiesta la gloria de Dios. En primer lugar, podemos ver lo glorioso que es Dios en la creación. Isaías 6, versículo 3, que lo leímos. Los serafines decían, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando usted observa la creación, cuando usted observa un árbol, cómo fue sembrado de una semilla, cómo fue creciendo, cómo fue teniendo muchas hojas, cómo fue formando un tronco firme, usted observa eso y es maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se ha detenido en la noche a observar las estrellas? Observar la luna. Maravilloso. Dios creó todo eso. Los cielos nos cuentan de lo glorioso que es Dios. La creación nos dice de lo glorioso que es Dios. ¿Dónde más podemos ver manifiesto lo glorioso que es Dios? En la redención. Pablo estaba observando el Evangelio y cómo Dios alcanza a judíos y gentiles. Y luego explota en alabanza a Dios. Mire lo que dice en Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces la redención, este plan redentor de Dios, nos muestra lo glorioso que es Dios. Maravilloso cómo Dios salva a hombres pecadores. Maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Porque Dios es justo. Y si Él dejaba libre al injusto, si Él dejaba libre al injusto, Él se iba a volver injusto. Y si Él condenaba a un justo, también lo hacía injusto. Entonces, ¿cómo Dios podía perdonar a un hombre pecador e injusto? Y Dios llevó a cabo un plan de redención. ¿Qué hizo? Su Hijo tomó el lugar de esos hombres injustos. Vivió una vida recta, perfecta, la cual imputa a hombres injustos para salvarles. Entonces la redención nos muestra también lo glorioso que es Dios. Hebreos 1 del 1 al 3 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan nos dice, Juan 1:14, y ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si la creación nos muestra destellos de la gloria de Dios, en Cristo tenemos un rayo de luz cegador. ¿Se ha detenido a observar a Cristo en los evangelios? A ese Jesús justo, a ese Jesús compasivo, a ese Jesús que oraba constantemente, a ese Jesús que obedecía a su Padre.
Ahí vemos en Cristo la gloria de Dios manifiesta. Entonces, una vez más, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos reconociendo su posición suprema de honra, su majestuosidad, por lo que debemos humillarnos y adorarle. Muchas veces nosotros queremos ser honrados y muchas veces nosotros queremos quitar la gloria de Dios. Queremos nosotros llevarnos, ¿no es cierto?, por ciertas acciones, el honor, la gloria. Pero ¿quiénes somos nosotros para querer robar la gloria de Dios? Nosotros somos simples criaturas. Y si hay algo de honroso en nosotros, más honroso y glorioso lo hace a Dios, porque Él nos creó. Entonces, mi hermano, cuando observamos a este Dios glorioso, nosotros debemos humillarnos y adorarle, exaltarle. Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Wayne Grudem, cuanto a esto, dice lo siguiente: alguien podría objetar que es erróneo que Dios busque la gloria para sí mismo. Suena demasiado egocéntrico. Luego continúa: pero cuando Dios toma la gloria para sí, ¿a quién se la está quitando? ¿Hay alguien que la merezca más de lo que se la merece Él? Ciertamente no. Él es el Creador, Él hizo todas las cosas y se merece toda la gloria. Él es digno de recibir gloria. El hombre no debe buscar gloria para sí mismo, pero en este caso lo que está mal para el hombre está bien para Dios, porque Él es el Creador. Es bueno, no malo, que Él sea glorificado. Es más, si no recibiera gloria de parte de todas las criaturas en el universo, eso sería horriblemente malo. Las Escrituras nos dicen que los 24 ancianos alrededor del trono de Dios cantan continuamente, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mi hermano, ese es nuestro glorioso Dios. Ese es nuestro glorioso Dios, un ser sin igual, un ser majestuoso, al cual debemos glorificarle, adorarle. Y algo más, mi hermano, ese Dios glorioso, cuando estábamos en la vergüenza de nuestros pecados, nos ofrece redención a través de Jesucristo y por medio de Él restaurar nuestro propósito y vivir para su gloria y deleitarnos en Él eternamente. El pastor Miguel Núñez decía esta siguiente frase: para tú poder ir de la vergüenza a la gloria, alguien tuvo que venir de la gloria a la vergüenza. Ese alguien es Cristo. Yo quiero profundizar en eso. ¿Alguna vez usted ha visto o ha oído ¿Alguna vez ha visto, ha oído que un rey desciende de su trono para servir a quienes le siguen? ¿Alguna vez usted ha visto, ha escuchado de un rey que desciende de su trono para lavar los pies de quienes le siguen?
¿Alguna vez ha visto un rey descender de su trono para él responder y pagar por los pecados y fechorías de su pueblo? ¿Alguna vez ha visto un rey cambiar su trono por una cruz? El Rey de Reyes dejó su trono de gloria para padecer la vergüenza de la cruz. Piensa en ese Cristo, en su trono de gloria. Glorioso, intrínsecamente glorioso, maravilloso. Mas Él quiso descender de su trono para tomar nuestro lugar en la cruz. Ese Cristo glorioso dejó su trono para tomar nuestro lugar en la cruz. Y si hoy podemos contemplar a este glorioso Dios, si hoy podemos vivir para su gloria, y si caminamos rumbo a la gloriosa ciudad celestial, es porque Cristo dejó su trono de gloria y cargó nuestra vergüenza. Y en palabras del apóstol Pablo, Filipenses 2, del 6 al 11, él dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y algunos osan decir que Dios es egocéntrico. Quiero finalizar leyendo nuevamente Isaías 42, versículo 8. Dice así: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Que podamos, mi hermano, humillarnos ante este glorioso Dios y adorarlo, porque Él es más que digno de toda nuestra honra, gloria y alabanza. Amén. Te invito a cerrar sus ojos para que hagamos una oración.